La Dama de Blanco. En un pequeño pueblo escondido entre colinas verdes y espesos bosques, había una leyenda que había perdurado a lo largo de los años, atrayendo la curiosidad de quienes se atrevían a escucharla. Los ancianos del lugar contaban la historia de la Dama de Blanco, un espíritu que, según decían, merodeaba por las calles desiertas bajo la luz de la luna, buscando desesperadamente a su amor perdido. La leyenda comenzó hace más de un siglo, cuando una joven llamada Isabella vivía en el pueblo. Era conocida por su belleza y su corazón bondadoso. Isabella se enamoró localmente de un joven llamado Rafael, un forastero que había llegado al pueblo en busca de trabajo. Su amor floreció rápidamente, y los dos pasaban cada momento libre juntos, soñando con un futuro compartido. Sin embargo, la felicidad de Isabella se vio truncada cuando Rafael fue llamado a servir en la guerra. Prometió regresar, y con un corazón lleno de esperanza, Isabella esperaba su regreso, contando los días y las noches. Con cada carta que recibió de Rafael, su amor se fortalecía, pero también su ansiedad crecía. La guerra se prolongó, y las noticias del frente eran cada vez más sombrías. Finalmente, un día, Isabella recibió la carta que cambiaría su vida para siempre. Rafael había sido herido gravemente en batalla y estaba en un hospital militar, luchando por su vida. La joven no dudó en emprender el viaje hacia la ciudad donde se encontraba. Sin embargo, el camino era largo y peligroso. En la noche, las sombras parecían cobrar vida, y el viento ululaba como si quisiera anunciarle sobre el destino que le esperaba. A medida que Isabella avanzaba por el sendero, los árboles parecían cerrarse a su alrededor, como si la naturaleza intentara atraparla en su abrazo. Sin embargo, su determinación era inquebrantable. La luz de la luna iluminaba su camino, y su amor por Rafael la guiaba. Las noches se volvieron más frías y oscuras, y los ruidos del bosque comenzaron a incomodarla. Era como si algo la estuviera observando, siguiendo cada uno de sus pasos. Una noche, mientras descansaba al borde del camino, escuchó un susurro. Un viento helado pasó a su lado, llevando consigo palabras que parecían venir de lejos. Isabella, no continúa, regresa. La joven sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero ignoró la advertencia. Ella estaba decidida a encontrar a Rafael. Finalmente, después de días de viaje, llegó a la ciudad. El hospital era un edificio antiguo y desgastado, y el ambiente estaba impregnado de un aire de tristeza y desesperanza. Isabella preguntó por Rafael y se le llevó a su lado. El joven estaba débil y demacrado, pero sus ojos aún brillaban con amor al verla. Se abrazaron con fuerza, y en ese instante, el mundo exterior se desvaneció. Sin embargo, la felicidad de su reencuentro fue breve. Rafael estaba demasiado enfermo para sobrevivir, y en el transcurso de los días, su estado empeoró. Isabella pasaba las horas a su lado, cuidándolo y aferrándose a la esperanza de que se recuperaría. Pero el destino tenía otros aviones. Una noche, mientras la luna iluminaba la habitación, Rafael susurró su último aliento, prometiendo que siempre la amaría. Isabella sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Devastada por la pérdida, Isabella regresó al pueblo. Su corazón estaba roto, y la vida había perdido su color. Las calles que una vez le parecieron llenas de vida ahora eran sombrías y vacías. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, pero la tristeza nunca abandonó su alma. Se decía que, en las noches de luna llena, podía oír la risa de Rafael, un eco lejano que resonaba en su mente. A medida que el tiempo pasaba, Isabella comenzó a cerrar las puertas de su corazón. Se aisló de sus amigos y familiares, y su risa, que una vez llenaba el aire, se convirtió en un recuerdo distante. La gente del pueblo murmuraba sobre su melancolía y su falta de vida, como si ella estuviera atrapada en un sueño del que no podía despertar. En el silencio de su hogar, Isabella se sentía cada vez más sola. Una noche, incapaz de soportar el dolor, decidió regresar al lugar donde había pasado tantos momentos felices con Rafael.
Se dirigió a un claro en el bosque, un lugar donde se habían prometido amor eterno. Allí, rodeado por la oscuridad, comenzó a hablar con el viento, como si Rafael pudiera escucharla. Lloró y suplicó por una señal, un último adiós. En ese instante, la brisa se intensificó, y una figura blanca apareció entre los árboles. Era un destello de luz, y al acercarse, Isabella se dio cuenta de que era una mujer vestida de blanco, con ojos llenos de tristeza. La mujer la miró con compasión y le habló con una voz suave, como un susurro en la noche. Yo también perdí a mi amor, y ahora busco su alma en este mundo. El dolor de la pérdida nos une en esta eternidad. Isabella sintió una conexión instantánea con la mujer. Ambas estaban atrapadas en el mismo ciclo de dolor y desesperación. Sin embargo, antes de que pudiera hacer más preguntas, la mujer se desvaneció en la oscuridad, dejándola sola en el claro. A partir de esa noche, Isabella comenzó a experimentar visiones de la Dama de Blanco. En sus sueños, la mujer la guiaba hacia lugares donde la tristeza se convertía en serenidad. En el día, el pueblo continuaba con su rutina, pero en la noche, Isabella se encontraba en el bosque, buscando respuestas. La figura blanca apareció a menudo, y sus conversaciones se volvieron más profundas y significativas. La Dama de Blanco le habló de su amor perdido y de cómo había quedado atrapada entre los mundos, buscando la manera de reunirse con él. Isabella comenzó a notar que su propia vida estaba cambiando. Su conexión con la Dama de Blanco le otorgó una extraña paz, y poco a poco, la tristeza comenzó a desvanecerse. La mujer blanca la ayudaba a encontrar consuelo en su dolor, enseñándole a vivir con el recuerdo de Rafael en su corazón. Sin embargo, con cada encuentro, la Dama de Blanco se regresaba más etérea, como si su propia esencia estuviera desgastándose. Isabella sintió que debía hacer algo para ayudarla. Un día, la mujer le reveló un secreto: solo podría liberarse de su tormento si lograba encontrar la manera de reencontrar a su amor perdido. Movida por la necesidad de ayudar a la Dama de Blanco, Isabella decidió investigar más sobre la historia de la mujer. Se sumergió en los antiguos relatos del pueblo, buscando pistas sobre quién había sido en la vida. Lo que encontré la dejó helada. La Dama de Blanco había sido una mujer llamada Elena, quien había esperado su amor durante años, solo para descubrir que había muerto en un trágico accidente la noche antes de su regreso. La historia de Elena resonaba en el corazón de Isabella. Había algo en su sufrimiento que reflejaba su propia experiencia. La desesperación y la espera interminable de ambas mujeres las habían atado en un mismo destino. Determinada a encontrar la manera de reunificar a Elena con su amor perdido, Isabella comenzó a buscar en los libros antiguos y a conversar con los ancianos del pueblo, quienes conocían secretos olvidados. El tiempo pasaba, y con cada revelación, Isabella se sentía más conectada con Elena. Descubrió que la mujer había sido una figura trágica en la historia del pueblo, conocida por su belleza y su dolor. Los ancianos contaban historias de noches en las que Elena se apareció en el bosque, vestida de blanco, buscando a su amado. Era un cuento que había perdurado, pero que muchos habían desechado como una simple leyenda. Isabella, sin embargo, sabía que había algo más profundo en la historia de Elena. La joven decidió que debía ayudarla a encontrar la paz que tanto merecía. Se acercó a uno de los ancianos del pueblo, un hombre de aspecto sabio y canoso, quien le habló sobre rituales antiguos que podían unir los mundos de los vivos y los muertos. Es un camino peligroso, advirtió el anciano, pero si tienes el corazón puro y la voluntad de amar, tal vez encuentres la respuesta que buscas. Isabella se sintió conmovida por la determinación de su misión. Se preparó para el ritual, recolectando hierbas y objetos que se habían utilizado en ceremonias pasadas. En su corazón, sabía que estaba arriesgando mucho, pero el deseo de ayudar a Elena la impulsaba hacia adelante. La noche del ritual llegó, y el bosque estaba envuelto en un silencio profundo. Isabella se adentró en el claro donde había encontrado a Elena por primera vez. Con la luna llena brillando sobre ella, encendió velas y organizando los objetos que había recolectado.
En su mente, podía sentir la presencia de la dama de blanco. Esta es nuestra oportunidad, se dijo a sí misma, y comenzó a recitar las palabras que había aprendido de los ancianos. Mientras susurraba las palabras, sintió una corriente de energía a su alrededor. El viento comenzó a soplar, y las llamas de las velas danzaban como si estuvieran vivas. En el aire se sintió un cambio, una conexión entre dos mundos. Isabella cerró los ojos, sintiendo como su corazón latía con fuerza, deseando que el amor de Elena pudiera cruzar la frontera de la muerte. De repente, un frío intenso recorrió el claro, y la figura de la dama de blanco apareció ante ella, más brillante que nunca. Isabella pudo ver la tristeza en sus ojos, pero también la esperanza que había estado esperando. «He venido a ayudarte», dijo Elena, su voz un eco lejano. «Siento que mi amado está cerca, pero no puedo cruzar sin su amor». Isabella, sintiendo que había llegado el momento, se centró en el amor que había compartido con Rafael. Su esencia se convirtió en un faro, iluminando el camino para el espíritu de Elena. «No estás sola», le aseguró, «tu amor siempre estará contigo». Con cada palabra, el aire se llenó de un brillo suave, y una melodía etérea comenzó a sonar en el fondo. Las sombras del bosque comenzaron a moverse, y una figura masculina emergió de la oscuridad, el amor perdido de Elena, quien había estado esperando por ella. Era un hombre apuesto, con una expresión llena de amor y anhelo. La dama de blanco se lanzó hacia él, y al unirse, una luz brillante envolvió a ambos. Isabella observó con asombro y lágrimas en los ojos. La dama de blanco y su amor se unieron en un abrazo eterno, y una oleada de paz llenó el aire. «Gracias, Isabella», susurró Elena, su voz ahora como un suave murmullo del viento. «Has liberado mi alma y me has permitido encontrar la paz. El amor nunca muere, y siempre viviré en el recuerdo de aquellos que aman de verdad». Con esas palabras, la dama de blanco y su amado comenzaron a desvanecerse, y una luz brillante llenó el claro, envolviendo todo a su alrededor. Isabella sintió una inmensa gratitud y felicidad, sabiendo que había cumplido su misión. En ese momento, supo que el amor puede trascender la muerte y que, aunque el dolor persista, siempre hay una luz que guía el camino. Al amanecer, el pueblo despertó con un nuevo sentido de esperanza. La historia de la dama de blanco se convirtió en una leyenda transformadora, un recordatorio de que el amor perdura a pesar de la pérdida. Isabella, ahora liberada de su propio dolor, decidió compartir su historia. Comenzó a contarla en el pueblo, inspirando a otros a encontrar la paz en su sufrimiento y celebrar el amor en todas sus formas. Los días pasaron, y la vida en el pueblo continuó. Isabella comenzó a sentirse más ligera, como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. Sin embargo, las noches seguían siendo solitarias. Un día, mientras caminaba por el pueblo, un anciano se acercó a ella. «Has hecho algo extraordinario», dijo. «La leyenda de la dama de blanco se ha transformado en una historia de amor y esperanza, gracias a ti». Isabella hesitante, pero una sombra de tristeza todavía habitaba en su corazón. A menudo se sentaba en el claro del bosque, reflexionando sobre la conexión que había compartido con Elena. A pesar de su liberación, había algo que la mantenía atada. En sus paseos nocturnos, se dio cuenta de que la esencia de la dama de blanco nunca había desaparecido del todo. Sentía su presencia, como un suave susurro que la acompañaba en cada paso. Un día, mientras paseaba por el bosque, se detuvo en el claro donde había realizado el ritual. Cerró los ojos y dejó que el viento acariciara su rostro. En ese instante, sentí una cálida brisa que la envolvía, como si alguien la abrazara. Era un susurro suave, casi imperceptible, que decía, «Gracias». Con lágrimas en los ojos, Isabella supo que había cumplido su misión. La dama de blanco había encontrado la paz, y su propio dolor comenzaba a sanar. Desde entonces, el pueblo dejó de hablar de la dama de blanco como un espectro triste y solitario. Ahora se contaba la historia de un amor eterno, de la valentía de una joven que había cruzado el umbral entre dos mundos para ayudar a otro a encontrar su camino.
La vida de Isabella cambió drásticamente después de ese encuentro. A medida que los días pasaban, comenzó a abrir su corazón a nuevas experiencias. Se convirtió en una figura central en el pueblo, contando la historia de la Dama de Blanco y compartiendo su propio viaje de amor y pérdida. Inspiró a otros a encontrar la paz en su dolor y a transformar sus propios relatos de tristeza en historias de esperanza. Con el tiempo, Isabella se enamoró nuevamente, no solo del amor romántico, sino también del amor por la misma vida. Se dio cuenta de que el amor no moría con la muerte, simplemente tomaba nuevas formas. Aprendió a honrar la memoria de Rafael, no como una cadena que la mantenía atada a la tristeza, sino como una luz que guiaba su camino hacia adelante. El pueblo prosperó, y la historia de la Dama de Blanco se convirtió en una leyenda que se contaba en noches de luna llena, recordando a todos que el amor tiene el poder de trascender incluso la muerte. Cada año, en la fecha de la tragedia, el pueblo celebraba un festival en honor a Isabella ya la Dama de Blanco, uniendo sus historias en un solo relato de amor eterno. Los años pasaron, y la historia de Isabella se convirtió en parte del folclore local. La Dama de Blanco nunca fue olvidada, su espíritu vivió en cada susurro del viento, en cada sombra que se movía en la oscuridad. La leyenda se adaptó con el tiempo, y la gente seguía sintiendo su presencia en las noches de luna llena. Isabella, ahora anciana, miraba al cielo estrellado y sonreía. Sabía que cada estrella era un recuerdo de aquellos que habían amado y perdido. La conexión entre los vivos y los muertos era un ciclo sin fin, un eco en la eternidad que nunca dejaría de resonar. Y así, la Dama de Blanco continuaría su búsqueda, no solo de su amor perdido, sino también del amor que siempre perdura. El pueblo, con su rica historia y sus leyendas tenebrosas, seguía creciendo. Cada rincón resonaba con susurros de amor y pérdida, recordando a todos que, aunque la vida puede ser efímera, el amor perdura más allá de la muerte. Y en la quietud de la noche, en el corazón del bosque, la Dama de Blanco danzaba entre las sombras, una eterna guardiana del amor, esperando reunirse con su amado en el más allá. Y así concluye otro relato en Relatos de Medianoche. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje al corazón del misterio y el terror. Si la oscuridad de esta noche ha encendido tu curiosidad y te ha dejado con escalofríos, no olvides suscribirte para no perderte las próximas historias que están por venir.